Internacional de Justicia existe desde 1946. La Corte Permanente de Justicia Internacional es predecesora de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Permanente de Justicia Internacional celebró su sesión inaugural en 1922 y culminó en 1945. Inevitablemente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó problemas dentro de la Corte, ya que llevaba algunos años de actividad reducida. En 1942, la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Reino Unido se declararon a favor de establecer o restablecer una nueva corte para después de la guerra. El 30 de octubre de 1943, China, la URSS, Reino Unido y Estados Unidos publicaron una declaración reconociendo la necesidad de una organización general basada en el principio de igualdad soberana. Después, esta declaración sirvió como puente para el establecimiento de dicha organización. Dicho borrador se presentó en la reunión de San Francisco entre abril y junio de 1945, lo cual constituiría la Carta de las Naciones Unidas. La Carta estableció claramente que el Estatuto de la Carta Internacional de Justicia se basaría en el de la Corte Penal de Justicia Internacional. Después, en octubre de 1945, la Corte Permanente de Justicia Internacional se reunió por última vez y aseguraron la transferencia de archivos a la Corte Internacional de Justicia. Después, el 6 de febrero de 1946, se llevó a cabo la elección de los primeros miembros de la Corte Internacional de Justicia. En abril de 1946, la Corte Permanente de Justicia se disolvió formalmente y la Corte Internacional de Justicia se reunió por primera vez. La Corte Internacional de Justicia celebró una sesión inaugural el 18 de abril de 1946 y el primer caso fue presentado en mayo de 1947, el cual se refería a los incidentes en el canal de Corfú. El conflicto se presentó entre Reino Unido y Albania. Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Haya, Países Bajos. Se encarga de decidir controversias judiciales entre estados. También toma decisiones consultivas de la Asamblea General, Consejo de Seguridad y organismos especializados de la ONU. Hablan el idioma inglés y francés. Los miembros de la Corte eligen al presidente y vicepresidente cada 3 años por medio de votación secreta. El presidente supervisa la administración de la Corte, preside todas las sesiones de la Corte y en caso de empate en las sesiones de la Corte, el presidente tendrá el voto decisivo. El vicepresidente sustituye al presidente en su ausencia. El secretario se elige cada 7 años. Este puede ser reelegido. Es un órgano administrativo permanente. Sin embargo, no solo tiene funciones administrativas, también judiciales y diplomáticas. También efectúa notificaciones, lleva un registro general de los asuntos inscritos y enumerados en el orden en que los recibe la Corte, ratifica las traducciones e interpretaciones a los idiomas oficiales de la Corte. Las salas. La Corte desempeña sus funciones en pleno, compuesto por 9 magistrados, incluido el presidente y el vicepresidente, sin contar los magistrados especiales o magistrados ad hoc. El comité presupuestario es quien toma las decisiones presupuestarias y administrativas de la Corte. También cuentan con una biblioteca, la cual consta de 50.000 volúmenes. Tiene la función de prestar la asistencia a los miembros y al personal de distintos departamentos de la Corte. La Corte Internacional de Justicia se forma por 15 magistrados, cada uno por periodo de 9 años. La Asamblea de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad votan simultáneamente por separado para elegir al nuevo magistrado. En esta elección se toma la mayoría absoluta,
se pueden reelegir y se llevan a cabo en la ciudad de Nueva York. En el supuesto de que alguno de los magistrados falleciera o renunciara a su cargo, será una elección extraordinaria, donde el nuevo magistrado que se elija será a cargo de los asuntos pendientes que dejó el anterior. El Consejo de Seguridad en elección tiene derecho a proponer candidatos, se pueden proponer hasta 4 candidatos. Y la Corte Internacional de Justicia se forma por 3 miembros de África, 2 de América Latina y el Caribe, 3 de Asia, 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental. No pueden representar a ningún gobierno, deben ser imparciales y tampoco pueden comprometerse con otra profesión que no sea la de magistrado. La Asamblea y el Consejo pueden consultar opiniones sobre cuestiones políticas en el momento en el que ellos lo quieran. Deben ser de diferente nacionalidad, pues no puede haber 2 magistrados de la misma nacionalidad dentro de esta corte. Aunque la corte debe estar activa, solo el presidente tiene la obligación de residir en La Haya, aunque se exige a los miembros que estén a disposición del tribunal en todo momento, excepto en vacaciones jurídicas. La corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituirse por salas. Las sentencias que se dictan dentro de estas salas se consideran dictadas por la corte en pleno. Esta corte tiene una sala de asuntos ambientales y una cada año de asuntos sumarios. El fundamento legal de la Corte Internacional de Justicia es la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. La jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia abarca todos los litigios que los estados le presenten, así como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Esta Corte está facultada para tratar asuntos sobre interpretación de tratados internacionales, sobre el alcance de los mismos, así como cualquier norma o cualquier acción que viole una norma de derecho internacional. Por último, interpretará la reparación del daño que esta acción cause en violación de la norma internacional. Todos los estados parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia pueden entregarle asuntos, así como todos los integrantes de las Naciones Unidas, aunque países que no están dentro de su estatuto puedan hacer un convenio para que se adicionen al estatuto y así pueda la Corte Internacional de Justicia resolver estos mismos. Las etapas del proceso. Las etapas del proceso son 3. Examen. La primera de ellas es el examen preliminar. Se precisa 2 cuestiones en el ámbito de aplicación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ya que esta Corte no tiene jurisdicción internacional. Por eso juzga única y exclusivamente los casos que se presentan en el territorio del Estado donde se cometió el crimen, siendo el Estado sea parte del Estatuto. La segunda fase es la investigación. En la investigación, si el fiscal decide abrir la investigación y el caso fue llevado por un Estado parte, tendrá que comunicar dicha situación a los demás Estados partes. Sin embargo, si el caso fue enviado por el Consejo de Seguridad, el trámite se simplifica toda vez que no hay necesidad de comunicar esta decisión a cada uno de los estados para que se tome un plazo a fin de analizar las decisiones. La última parte es el juicio. En el juicio propiamente, en los trabajos preparatorios, hay un debate fuerte sobre si se puede juzgar en ausencia o rebeldía. Es decir, si se podría juzgar a una persona sin que estuviera presente para algunas dichas posibilidades, debía ser acogida en la medida que la naturaleza de los crímenes lo amerita. Sin embargo, para otros no podía otorgarse dicha facultad a la Corte en la medida que todas las personas son titulares de derechos humanos, deben ser juzgados en base a las reglas de debido proceso. La Corte Internacional de Justicia se encarga de resolver las controversias que existen entre los estados parte. Para esto se basa
en 2 puntos. El primero es el procedimiento contencioso. El procedimiento contencioso lo conforman los estados parte, y esto es en 3 puntos. El primero es cuando los estados quieren que la controversia llegue a la Corte y así aceptan su jurisdicción. El segundo es mediante una cláusula que los dos estados hacen para que se sometan a la jurisdicción de la Corte Internacional. Y el tercero es mediante una cláusula que se deja al firmar al momento del tratado internacional, en el cual se someten los estados a la jurisdicción de la Corte Internacional. Aquí se dicta una sentencia por la Corte Internacional, la cual debe hacerse valer, y para esto, en caso de que los estados no la cumplan, se puede llevar al Consejo de Seguridad, la cual se encarga de hacerla valer. El segundo es el procedimiento consultivo. En este solo los estados parte buscan una referencia o una consulta, como su nombre lo dice, para resolver la controversia. Aquí esta sentencia que dicta la Corte puede de que los estados no la cumplan, pero es como su nombre lo dice, solo es una consulta y no requiere de que el Consejo de Seguridad lo lleve a cabo.